8:12 y sigue abierto la puerta todavía, amigos. Están a la espera. Gracias a Dios no hay ningún joven, ningún estudiante que se haya quedado afuera. Siguen abiertas las puertas, mientras que en la puerta número 4 y 5 ya se cerró. 3, 4 y 5 ya se cerró el ingreso. Ya no permite el ingreso y nosotros ahora nos dirigimos a la puerta número 1 para ver si allí también aún dejan ingresar todavía. Vamos a ir avanzando. Yo me confío mucho. Hoy he acabado media hora antes de ingresar. A ver, del Albacalle, bebé. Y entonces, amigos, estamos aquí dirigiéndonos a la puerta número 1. Vean la gran concurrencia que ha tenido hoy día este proceso de admisión a la UNSP, alma mater de la ciudad de Huancayo, Orgullo Huanca. Sus 37 facultades y 63 años de experiencia educativa garantizan el prestigio de la formación profesional aquí en la UNSP. Somos TCT Perú conjuntamente con el Colegio Unión Internacional. De la tarde. A partir de las 2 de la tarde, usted ya tendrá los resultados. Los resultados para saber si son los nuevos cachimbos, los nuevos ingresantes a nuestra primera casa superior de estudios, la Universidad Nacional del Centro del Perú. Agradecemos la preferencia que tienen los padres de Estamos familia acá. con elegir. Estamos aquí en la puerta número 1, ya han cerrado la puerta. Han cerrado la puerta. Nacional del Centro del Perú. Y a partir de las 2 de la tarde ya tenemos los resultados. Hay un padre que llegó y sin su ficha creo que lo dejaron ingresar. Queremos saber los detalles, por favor. Y en todas las redes sociales de la Dirección de Admisión a partir. Están haciendo la revisión correspondiente, ya 8:15 minutos y estamos allí. Examen de admisión. Ya pasó ya. No hay ningún estudiante que se quedó hoy día afuera y para comentarles, amigos, la puerta número 2 sigue abierta, así que cualquier estudiante que haya llegado tarde. Amigos, han ido ustedes a la otra puerta, ya está abierta, ¿por qué no les deja ingresar? No quieren porque está abierta ya la puerta. La puerta principal cerrada. Ah, no quieren. Tendrían que... La única forma que podrían ser la puerta 4 está abierta, ahí podrían ir todavía. Tócale la puerta. Ya se fueron ya. ¿Cuántos estudiantes han llegado? 7, ¿no? Son 6 estudiantes de llegar, amigos, y nuevamente tarde las puertas están cerradas en el acceso a la zona 1. Es muy triste estar que llaman aquí, son varios jóvenes que ahora han llegado también tarde, son muchos papás, entre todos se está haciendo el pedido para que puedan ingresar 2 estudiantes a rendir su examen de admisión. Pero es lamentable, el personal que está dentro de la universidad ya no responde, no hace... Jóvenes, acá a la otra puerta, vayan. Vamos a correrlos, a ver, vamos a hacer una carrerita, vamos por acá, jóvenes. Ahí está bien, está viniendo personal para abrir, dice. Abran espacio para que ingresen. Queremos saber, estamos haciéndoles pendiente en ahí por si le dejarán ingresar a los jóvenes. Son 6 estudiantes que han llegado tarde y estamos a la espera de alguna respuesta de parte del personal de la UNSP para ver si les puede dejar ingresar a usted.
Somos TCT Perú y conjuntamente con el Colegio Unión Internacional, ya sabes, estudia inicial, primaria y secundaria e ingresa desde el colegio en primera selección. Ya saben, esta semana matrícula 100% gratuita si vienes por referencia de TCT Perú, y lo único que tienes que hacer es compartir esa transmisión y escribir en los comentarios la dirección exacta del Colegio Unión Internacional de Chilca. Ubícanos en Girón, Santa Rosa 263, Chilca, Huancayo, o comunícate al número 971-295-864. Siguen tocando, siguen tocando. Bueno, los jóvenes ahora, pasen. Que vayan allá a ver a la puerta número 2, vamos a dirigirnos a acompañar a ver a esos jóvenes con la esperanza de que les dejen ingresar. Estamos también tras de ellos. Corran, jóvenes, corran. Estamos yendo ahí a seguir las incidencias con la esperanza a ver si los dejan ingresar a estos jóvenes que han llegado tarde. Son en total 6 estudiantes que han llegado tarde. Somos TCT Perú, informando para todos ustedes, amigos y amigas. Estamos dirigiéndonos a la puerta número 2. Puerta número 2 también está cerrada y ya no los dejan ingresar, lamentablemente. Siguen corriendo estos jóvenes. Esperemos que los deje ingresar. Chicos, me cansé. Los estudiantes, repito nuevamente, ellos han venido corriendo hasta puerta número 4. Estamos siendo amigos, acercándonos para ver si les dan alguna respuesta positiva a estos jóvenes. Si no, vamos a ir lejos. A ver. Permiso. En esa forma estamos siguiendo a los estudiantes con la esperanza de que los puedan hacer ingresar también. También son. Llegaron tarde. Lamentablemente ya está cerrado la puerta de la universidad. Llegamos cansados. Los 6 jóvenes han estado llegando y está tocando la puerta el personal de la policía con la esperanza de que los puedan hacer ingresar. Se dirigieron desde la puerta número 1 hacia la puerta número 4, pero encontraron también cerradas. El saludo para Elsa Rojas Navarro, saludos desde la capital para Eli, para Elsa también, para la familia Rojas, para la familia Cristóbal, familia Romero, para todas las personas que nos ven en las redes sociales. La petición del público es que los dejen ingresar
Y bastante triste también lo que se ha suscitado nuevamente, el incidente que está pasando aquí. Amigo, Jordan, ¿me mencionas? ¿Qué tal? Disculpe. Ayer estaba de las 8:16. Somos TCT Perú conjuntamente con el Colegio Unión Internacional. Ya saben, Colegio Unión Internacional, Girón Santa Rosa 263. Contáctanos a los números 971-295-864. Asegura tu ingreso desde el colegio. Contamos con los servicios de inicial, primaria y secundaria. Ofrecemos docentes especializados, reforzamiento y nivelación, además de avance académico, exámenes tipo admisión semanales, departamento de psicología, área de fisioterapia, cámaras de seguridad y una cancha de gras sintético. Y poder ver si logran su que han llegado tarde y lamentable. Están varios padres de familia quienes quieren también de que puedan dar que puedan ingresar. Bastante triste, se vuelve a repetir el suceso de ayer. Ayer eran 12 estudiantes y hoy son 6 estudiantes que no lograron ingresar a la universidad para rendir su examen de admisión. Se les muestra también la puerta de acceso a la puerta número 5. Allí ya no hay gran afluencia de personas porque ya se están retirando. Solo una pequeña cantidad está quedándose a la espera de que salgan cuando termine de rendir su examen de admisión. Queremos felicitar también a todos los jóvenes y señoritas y jóvenes que han ingresado ayer a las 7 facultades que estuvo ayer rindiendo examen de admisión: Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas, Contables y Economía, y también lo que era Ciencias Agrarias. Hoy día entonces se está dando por culminado la etapa del proceso de admisión hoy día. Ciencias sociales de calidad. Ustedes solo en esta puerta 5 minutos, 5 Sí, algo lamentable, porque ayer la puerta número 1, la puerta número 11 sacó 8 y 10. La puerta número 4, 8 y 16, lo que tú mencionas es algo pues incoherente. Todas las puertas imaginamos que se deben cerrar a una hora establecida, como indica en el prospecto y las indicaciones. El ingreso es de 6:45 a 8 de la mañana. Da una prórroga de 10 minutos. Y por cierto, en esta puerta han 16 minutos. Ahora, mira, en estos casos, esos propagandistas de las academias no deben estar, hacen más tráfico, joven. Uno está buscando, está bien, tiene derecho, pero cuando salen, creo que ya no está desesperado los alumnos. Porque ahorita yo estoy buscando a mi hijo. Más ellos que me estoy chocando, más están haciendo tráfico. No debe ser eso. Sí, es la verdad. Está bien su propaganda, pero en el momento que salen, ya está, pero debería ser permitido. Pero en estos momentos, no. Claro, muy cierto, yo también le doy la razón porque es, sobre todo, restringen el ingreso a los estudiantes para que puedan ubicar rápidamente su puerta de ingreso, para que busquen... Claro, dan la prioridad a los estudiantes, pero prácticamente más ellos están correteando para acá con sus propagandas. Está bien, están en sus derechos, pero debe ser en la salida en un momento adecuado, pero no justamente en el hora que ellos están ingresando, jóvenes. Muy cierto todo su petición y nosotros también lo hacemos presente a todas las personas. A ver, ustedes
coméntenos qué les parece la observación que tiene. De mi punto personal también muy cierto, o sea, las academias tienen gran afluencia, pero deben permitir el acceso directo y rápido a los estudiantes que están buscando su salón, su ambiente. Los policías deben estar muy preparados. Por ejemplo, los policías te mandan acá, allá, deben estar más preparados, pero los alumnos están desesperados buscando. Hay cantidad, se presentan. Así es, muchísimas gracias más bien por sus palabras y por su observación. Muchas gracias, a ustedes. Y nos dice Reiner Espinal, sí, muy cierto. El Incita también dice, sí, las academias deben restringirse, demasiado ruido, nos dicen por acá. Gracias por tus palabras. Sí, mamita, gracias. Y estamos aquí, a ver, a la espera. Eso que viene sucediendo, hay varios padres de familia que otra vez por lo menos. Claro, estos jóvenes están veniendo de lejos, no están veniendo de por acá. Claro. Este rato, claro, si podían ingresar por acá. El saludo para Reiner Espinal. Sí, hoy día más se quedaron afuera, ya son por irresponsabilidad de cada uno de los postulantes. Primer día sí se puede entender, pero el segundo día ya es demasiado, ya. No, si los jóvenes han estado acá, claro, han llegado cuando la puerta está abierta. Claro, adentro ya se ubican ya, ustedes deben ser un poco más, claro, deben apoyar, claro, adentro también hay los chicos están solos, porque si quieren venir sus padres, por lo menos hacemos algo, pero cuando mi hijo está solo, ustedes por algo son ya profesionales mayores, deben darles apoyo. Yo toco la puerta porque ¿qué puedo hacer? Dígame. Estaba abierta la puerta. Han abierto la puerta, pero ustedes también deben utilizar. No, sí, pero por casualidad pasan cosas. Por casualidad. Claro, sí, porque están bien, pero no, claro, tienen que comprender. Ustedes han llegado aquí, las puertas estaban abiertas. La policía les mandó a la puerta número 2. Sí, ellos están acá, la puerta estaba abierta. Fueron ustedes que estaban aquí no había yo porque según lo que nos comentaban, ellos ya estaban aquí cuando las puertas estaban abiertas. Dos jóvenes aquí estuvieron ya presentes cuando la puerta estaba abierta, pero lo que sí no era que no habían identificado correctamente la puerta de ingreso, ya que hay una lista, un cronograma en ahí publicado con relación de estudiantes para ubicar el salón y el pabellón donde van a rendir su examen de admisión. Y es por ello que la policía también los dirigió a la puerta donde que les tocaba ir. Y hasta llegar a la otra puerta ya estaba cerrada y ahora volvieron a regresar aquí a la puerta número 4. Somos TCT Perú conjuntamente con el Colegio Unión Internacional y les recordamos que tenemos con una gran calidad de servicios que ofrecemos como servicio de educación inicial, primaria y secundaria. Ofrecemos docentes especializados, reforzamiento y nivelación, además de avance académico, exámenes tipo admisión semanales. También contamos con departamento de psicología, área de fisioterapia, cámaras de seguridad. Ya sabes, la dirección exacta es Girón Santa Rosa 263. Ubícanos también en los teléfonos celulares del 971-295-864. Colegio Unión Internacional. Ya según hacemos todas las Vamos, los jóvenes se están retirando con la esperanza de que tal vez en la otra puerta se les deje ingresar. Nosotros también vamos a ir a acompañarles a ellos a ver qué cita. Son 6 estudiantes los que han llegado. 2 más, nos comentan que han llegado 2 alumnos más, 2 estudiantes más. Entonces en total serían 8 estudiantes que han llegado tarde. Estamos cansados. ¿Alguien de ustedes, chicos, me puede invitar unas agüitas? Unas agua mineral, chicos. Se cansó la garganta de tanto estar hable y hable. Siempre pues ha habido cierta demora a veces por parte de los estudiantes, a veces
¿Han entrado los tardones? No, mamita, no han llegado. Así que jóvenes, ayer se les estuvo haciendo mención. Llegaron varios alumnos tarde, cerraron las puertas a las 8:12, pero aún así llegaron 12 estudiantes tarde. Se les hizo mención, se les recalcó vía la transmisión, indicando incluso con los resultados, para que no lleguen así tarde, que tomen sus precauciones, pero lamentablemente hoy día también se suscita lo mismo que ayer, y es muy triste. Nos estamos dirigiendo nosotros hacia las puertas, las otras puertas de la UNSP, con la esperanza de que los dejen ingresar. Vamos a ver, estaremos acompañándoles a ustedes con todos los sucesos de este proceso de admisión hoy día. Las áreas 2 y 4, así que ya saben, ingresa a lo que son las áreas de ingeniería y arquitectura, y también a lo que son las ciencias sociales. Aquí vemos gran concurrencia también de padres de familia que están por aquí. Reiner Espinal dice: ¿quieres, amigo, agüita caliente o agua fría? Saludos. Agüita tibia nomás, pues, amigo. Estamos con sed, ya la garganta se nos está cerrando. Ocho con 33, amigos. ¿Qué me dices, digo? Ahora, amigos, comentarios, ¿qué opinan ustedes de estos estudiantes, tanto varón y mujer, que llegaron tarde hoy día? Reincidentes se podría decir, porque ayer se suscitó lo mismo. Comenten, amigos, apóyennos compartiendo esta transmisión. Somos TCT Perú. Ahí están en las puertas de la universidad. Hay muchos papás, familiares que están esperando a que salgan sus seres queridos luego de rendir el examen de admisión. Ya a las 8:30 inicia. Sí, menos de 3 horas, 2 horas. Sí, ya es menos cantidad de preguntas que antes venían 100 preguntas, ahora 80, ¿no? Así nada más. ¿De usted tiene un familiar que está dando examen? Un ratito le puedo entrevistar, así breve, nada más. Ya, mamita, no se preocupe, muchas gracias. Ahí están los padres de familia muy inquietos, con la esperanza de que sus seres queridos, sus familiares, ingresen y ya se ganen una vacante aquí con la UNSP. Ángel Pacheco nos dice: Selimcita, ¿dónde andas? Selimcita está en la capital, en Lima. Ellos están hoy día yendo a transmitir la fiesta, el cierre de carnavales ahí en Lima. Hay un gran concurso, ahí está, se van a enfrentar los concursos de carnaval de Huancavelica, Apurímac y
Ayacucho, sí, en Lima. El IMSITA está por allí, así que estén atentos, amigos, en la transmisión de TCT Perú. Ellos van a estar haciéndonos llegar todos los acontecimientos de este gran pasacalle y el enfrentamiento final de todos los concursantes. Un gran reto. Ellos viajaron ayer, estuvieron viendo en la transmisión. Ellos están viajando para Lima. Ivo Casallo Yauri nos dice cuántas horas dura el examen. 2 horas y medio, amigo, 2 horas y medio. Inicia a 8:30 y a las 11 de la mañana ya están saliendo los jóvenes. Saludos para todas las personas que nos están viendo. Bienvenidos y bienvenidas. Comenten, amigos, compartan esta transmisión. Somos TCT Perú y ya saben, quieres ganarte tu regalo, tu premio, gracias al Colegio Unión Internacional. Entonces, comparte esta transmisión, comparte esta transmisión y también acá tenemos, chicos, acá hay alguna noticia por acá, a ver, nos dicen que no al fraude, no al fraude, no al fraude, no al fraude. Aquí se refieren, chicos, hay un grupo de padres de familia, están haciendo su reclamo. La vacante no se vende, la vacante no se vende, la vacante no se vende, la vacante no se vende. A ver, buenos días. Hay que hacerle alguien de ustedes para que... Acá la señoría. Cuando van a ver su reclamo, necesito yo no sabe. ¿De qué no sabe? TCT Perú. No al fraude, 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 no al fraude. La vacante no se vende, la vacante no se vende, la vacante no se vende. Señores y señores, nos estamos encontrando en las puertas de la puerta principal de la UNSP y hay un grupo de estudiantes y padres de familia que están haciendo un reclamo porque están diciendo no al fraude, basta ya que se den unidad al examen de admisión. Ahora vamos a entrevistar porque es algo muy serio eso que está pasando, chicos, así que estén muy atentos. Vamos. A ver, vamos a dirigirnos entonces, amigos. Buenos días. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Buenos días. Violeta Comazú, Anulen el examen, 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 anulen el examen. La vacante no se vende, la vacante no se vende. Estamos en las afueras de la UNSP, amigos. Somos TCT Perú. A ver, mamita. Estamos en vivo en la plataforma de creo que está